Valle, alumna del ingeniero Marlon Mejía, estudiante de la carrera de radiotecnología. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el capítulo 13 que trata de las pantallas intensificadoras. El receptor de imagen incluye el cassette, las pantallas intensificadoras radiográficas y la película radiográfica. La luz visible de las pantallas expone a las películas que, esta luz se emite desde el fósforo de las pantallas y es activado por los rayos X. Una pantalla intensificadora es un dispositivo que convierte la energía del haz de rayos X en luz visible. Esta interactúa con la película formando la imagen latente. Estas pantallas se parecen a hojas flexibles de plástico o de cartulina. Amplifica los rayos X. Las pantallas amplifican los rayos X que alcanza la película y que formarán la imagen. También reducen las dosis a los pacientes. Las pantallas intensificadoras tienen 4 capas, como ser la capa protectora, el fósforo, la capa reflexiva y la base. La capa protectora es la capa más próxima a la película radiográfica, es la que está en contacto con la película y tiene un espesor de 20 a 10 micrómetros. Se aplica a la pantalla para hacerla resistente a la abrasión y al daño producido por el uso. Ayuda a eliminar la electricidad estática y proporciona una superficie ideal para el lavado. Esta capa protectora es transparente. También tenemos la capa que es el fósforo, que este fósforo es la capa activa de las pantallas intensificadoras y emite luz durante la estimulación de los rayos X. Tiene un espesor de 50 a 30 micrómetros y el espesor de cada fósforo individual tiene de 5 a 15 micrómetros de espesor los fósforos individuales. En 1980 el fósforo era de tungstato de calcio, luego de sulfuro de zinc, de sulfato de plomo y de bario, pero en la actualidad son de tierras raras como el gadolinio, el itrio y el lantano. Las propiedades del fósforo son que el alto número atómico para que la absorción de los rayos X sea alta. Esto es una eficiencia de detección. Una eficiencia de conversión es que se emite una cantidad de rayos X, una cantidad de luz de alta por cada absorción de rayos X. El espectro combinado, la luz emitida de los rayos X debe ser de una longitud de onda apropiada en concordancia con la sensibilidad de la película. El brillo del fósforo, la emisión de luz continua después de la exposición del fósforo de rayos X debe ser mínima y el fósforo no debe ser afectado por el calor, la humedad y otras condiciones del ambiente. Las combinaciones pantallas y películas se usaron a partir de la Primera Guerra Mundial y el uso de pantallas de tierras raras da como resultado una dosis más baja a los pacientes, menos presión térmica en el tubo de rayos X y un blindaje reducido en la sala de rayos X o en la sala de, en las habitaciones de los rayos X. También tenemos la capa reflexiva que está entre el fósforo y la base. Esta es de 25 micrómetros de espesor y el material de la capa reflexiva es óxido de magnesio y el dióxido de titanio. Esta capa reflexiva intercepta la luz dirigida en otras direcciones y la redirige hacia la película radiográfica. La emisión isotropa, la radiación tiene la misma intensidad en todas las direcciones. Digamos que estos son los rayos X. Esta capa reflexiva, estos rayos X van en todas las direcciones. Lo que hace esta capa reflexiva es que las redirige
hacia la película. La película está en este lado de acá. Entonces esta capa reflexiva la redirige hacia la película para aprovechar así los rayos X o el haz útil y así formar la imagen latente y posteriormente con el procesado formar la imagen visible. También tenemos la base, que esta es la capa más alejada de la película. Como podemos ver en el dibujo, la base es la capa más alejada de la película y tiene un espesor de 1 micrómetro y sirve como soporte a la capa de fósforo y a la capa de fósforo activa, y estas son hechas de poliéster. Las propiedades de la base: tiene que ser dura y resistente a la humedad. También tiene que ser resistente al daño por la radiación y la decoloración. Es químicamente inerte y no boca abajo para interactuar con la capa de fósforo. También tiene que ser flexible, sin impurezas que serían reproducidas en la imagen por los rayos X. Bueno, un material luminiscente o fósforo es cualquier material que emite luz en respuesta de una estimulación. La luz visible que es emitida se llama luminiscencia. También tenemos la fluorescencia, que se emite luz solamente se emite luz cuando el fósforo se estimula. Tenemos la fosforescencia, que el fósforo se estimula y continúa emitiendo luz después de la estimulación. Las pantallas intensificadoras tienen que responder a la fluorescencia. Si una pantalla intensificadora radiográfica responde a la fosforescencia, se dice que son pantallas de retraso o de posbrillo. Las características de una pantalla intensificadora tenemos que son el ruido, la velocidad de la pantalla y la resolución espacial. El factor de intensificación es una medida de la velocidad de la pantalla en un incremento en la velocidad. Puede resultar en el incremento de la velocidad de una pantalla puede resultar en el ruido de la imagen, y el ruido de la imagen aparece como un picoteado de fondo en la imagen, en la radiografía. La resolución espacial también es una habilidad para producir una imagen clara y exacta. Tenemos que, las características de la imagen: tenemos la velocidad de la pantalla. Estas van desde 100, que son lentas y detalladas, hasta 1200, que son muy rápidas. Esta velocidad describe con qué eficiencia se convierten los rayos X en haz útil. Las pantallas de tuxtato de calcio, que tienen una velocidad de 100, son la base para la comprobación o la comparación de otras pantallas. Las pantallas detalladas tienen velocidades de 50 a 80 micrómetros y el factor de intensificación es la relación requerida para producir la misma cantidad, la misma densidad óptica con una pantalla, y la exposición requerida para producir una densidad óptica sin una pantalla. Las propiedades que son controladas por el técnico radiólogo son las calidad de la radiación, el procesado de la imagen y la temperatura. Las propiedades que no pueden ser controladas por el técnico radiólogo son la composición del fósforo, el grosor de los cristales de fósforo, la capa reflexiva, el colorante, el tamaño del cristal del fósforo, así como el grosor del fósforo, la concentración de los cristales de fósforo. La calidad de radiación es cuando se aumenta
La calidad de radiación es cuando se aumenta el voltaje sobre el tubo de rayos X y el factor de intensificación también se incrementa. Bueno, la segunda característica que había mencionado es el ruido de la imagen. El ruido de la imagen aparece como un picoteado de fondo y ocurre cuando se usan pantallas rápidas y técnicas de alto kbp. El ruido de la imagen reduce el contraste de la imagen. Bueno, tenemos que la eficiencia de detección es el porcentaje de rayos X de luz absorbidos, el porcentaje de rayos X absorbido por la pantalla, y es más alto. Y tenemos la eficiencia de conversión, que es la cantidad de luz emitida por cada rayo X absorbido, y es también más alta. La tercera característica de las pantallas es la resolución espacial. La calidad de la es que es igual a la calidad de la imagen, detalle de la imagen o visibilidad de la imagen. La resolución espacial es lo pequeño que pueden ser los objetos para ser detectados o que pueden ser detectados en la imagen. La resolución de contraste es la capacidad de la técnica para detectar en la imagen que los tejidos similares, como ser la materia gris y la materia blanca. La resolución espacial. La resolución espacial está determinada o está limitada por el tamaño del punto focal. Las condiciones que incrementan el factor de intensificación reducen la resolución espacial. En mamografía, las pantallas se posicionan en contacto con la emulsión en el lado de la pantalla o de la película externa desde la fuente de rayos X para mejorar la nitidez y la resolución espacial. Tenemos la combinación película-pantalla. La compatibilidad película-pantalla reduce la dosis al paciente y mejora la calidad de la imagen. Las ventajas para la utilización de las pantallas son que aumentan la flexibilidad de la selección de los kbp, aumentan la capacidad para ampliar la radiografía, y también se usan puntos focales pequeños. La disminución, se disminuye las dosis al paciente, también se disminuye el tiempo de exposición y también se disminuyen los MA del tubo de rayos X y el tamaño del punto focal. Al igual que la producción de calor del tubo de rayos X se disminuye. La correcta combinación de las películas pantallas se aprovecharían más estas ventajas. Si solo se utilizan pantallas y no se combinan con las películas, pues estas ventajas no se verían reflejadas en la imagen. También tenemos el cassette, que el cassette es un sustento rígido de las pantallas intensificadoras, que contiene las pantallas intensificadoras y a la película. La cubierta frontal y cara lateral están hechas de plástico fino que contiene bajo número atómico, y esto es para atenuar los rayos X. Y también hay una goma que se encuentra entre la cubierta y la pantalla. Es como una espuma o goma plástica que se utiliza para mantener el contacto película-pantalla, y esta es compresible. Esta goma es compresible. También tenemos que la cubierta trasera del cassette se hace con un material pesado y es para minimizar la retrodispersión. La radiación de retrodispersión, los rayos X pueden ser transmitidos a través
de la cassette entera y algunos podrían ser dispersados hacia atrás contra la película por el aparato de sustento del cassette. Tenemos que, bueno, el material de fibra de carbono consiste en fibras de plástico, bueno, en fibras de grafito. El material de fibra de carbono consiste en fibras de grafito en una matriz de plástico que puede tener diferentes formas y espesores. Se utilizan aparatos diseñados para reducir la exposición al paciente y proporcionar una vida más larga al tubo de rayos X. También tenemos que hay películas de exposición de película directa, que está frente a exposición película pantalla. Las pantallas intensificadoras precisan menos rayos X que los técnicos de exposición directa. Y tenemos que las pantallas de tierra rara son hechas de gadolinio, itrio y lantano. Y los elementos de tierra rara son los del grupo 3A de la tabla periódica. Como ya dije, son el gadolinio, el itrio y el lantano. Y tienen una ventaja como ser la velocidad y proporcionan una reducción en la radiación. El espectro combinado, bueno, las pantallas deben tener o deben usarse en conjunción con emulsiones de películas cuyas características de absorción de luz están combinadas con la emisión de luz de la pantalla. Bueno, los filtros de luz. Las películas sensibles al color verde crean problemas en la oscuridad. Los filtros de luz satisfactorios de las películas emborronan las películas fabricadas para usar con pantallas de tierras raras. Las pantallas asimétricas proporcionan ventajas en radiografía de tórax, pediatría y en estudios portátiles. También tenemos que es importante el cuidado de las pantallas intensificadoras. Estas no se deben dejar los cassettes abiertos y, bueno, si no se están usando, se deben limpiar periódicamente. Y el limpiar las pantallas se determina por dos factores, que son la frecuencia del uso y la cantidad o el nivel de polvo que se encuentra en el lugar. Si es muy frecuente que se están utilizando, pues es recomendable limpiarlas una vez al mes. Para limpiar estas pantallas se necesita una solución antiestática y se limpia en una sola dirección. También tenemos que se pueden lavar con jabón suave y con agua. Las causas de un mal contacto película-pantalla se deben a que la espuma radioluciente está gastada, las bisagras y cerraduras están sueltas, dobladas o rotas, y las pantallas están deformadas debido a la humedad excesiva. El frontal de la cinta o cassette está deformado y el marco de la cinta está torcido o roto. También tenemos materiales extraños debajo de la pantalla. Bueno, ahora les voy a hacer un ejercicio para saber cuál es el factor de intensificación para la combinación película-pantalla. Tenemos esto que dice: la técnica usual para una radiografía oblicua de pies usa películas de exposición directa, o sea, películas sin pantalla, a 45 kbp 180 MAS. Si se usan pantallas, o sea, los factores técnicos se cambian a 45 kbp 75 MAS para mantener la misma densidad óptica media. ¿Cuál es el factor nos hace la pregunta de cuál es el factor de intensificación aproximado para la combinación película-pantalla? Bueno, aquí tenemos la fórmula que nos dice que el factor de intensificación es igual a la exposición requerida sin pantalla entre la exposición requerida con pantalla.
Aquí vamos a anotar los datos que nos dan sin pantalla. 45 kbp y 180 MAS. Y con pantalla tenemos 45 kbp y 7.5 MAS. Como vemos, el kbp se mantuvo, solo que cambió fueron los MAS. Entonces, para desarrollar el ejercicio tenemos que el factor de intensificación es igual a la exposición requerida sin pantalla. Tenemos 180 MAS entre exposición requerida con pantalla, 7.5 MAS. Bueno, al hacer el cálculo, tenemos que 180 entre 7.5 es igual a 24. Entonces que la exposición, el factor de intensificación aproximado para la combinación película-pantalla en este ejercicio es de 24. Gracias.